Tenemos media hora. Tenemos los libros aquí a vuestra disposición y estamos aquí para presentar Los impuestos en la ciudad democrática de Ricardo Rodríguez, camarada, novelista, poeta, técnico de Hacienda, que nos ofrece un ensayo crítico sobre el sistema tributario de España, un sistema que provoca, permite o no persigue la elusión y la evasión fiscal. Es un ensayo crítico que por supuesto que propone una alternativa al sistema tributario actual, una alternativa de un sistema tributario basado en la igualdad, en la justicia y en la progresividad. Un sistema que, como él dice, no solo debe garantizar que también los servicios públicos, universales y de calidad, sino que lo incardina en una estructura fiscal válida para un proyecto de transformación social y económica. En primer lugar va a intervenir para presentar el libro el prologuista Salvador López Arnal. Yo siempre escucho de Salvador López Arnal que no necesita presentación. Todos lo conocemos por sus escritos, todos lo conocemos por su dedicación a todas las áreas de conocimiento sobre una base política y ética intachable. Y a mí me gustaría que se empezara a conocer a Salvador, pues no lo sé, como el alter ego de Engels a la hora de difundir la obra de Marx, pues para mí es Salvador a la hora de difundir la obra de Sacristán y de Francisco Fernández, por ejemplo. Para mí es un alter ego de Engels. Salvador va a intervenir como prologuista del libro, porque ha hecho un prólogo muy hermoso y muy sugerente que presenta este ensayo crítico de Ricardo con un carácter que ahora él os dirá, específico de herramienta política. Y yo quería destacar de la lectura del libro de Ricardo, aunque es una simple pincelada, que me gustaría remarcar que este ensayo crítico tiene una utilidad práctica enorme. Va a ser una herramienta de formación política, va a ser una herramienta de reivindicación ciudadana y yo creo que debería ser una herramienta para proyectos legislativos inmediatos. Yo creo que esta noche todo el grupo parlamentario de Unidos Podemos debería leerse este libro y a partir de mañana debería empezar a trabajarse sobre él en las diferentes agrupaciones del partido y que pueda abrir trinchera, crear conciencia en los frentes de acción política y en el área de elaboración legislativa. A continuación va a intervenir Ricardo Rodríguez, que yo creo que va a tener que empezar a asumir una labor de difusión de este libro. Yo creo que este libro va a tener una repercusión pública muy importante y me alegro mucho de que, aunque sea en estas condiciones tan precarias, sea en la fiesta del Partido Comunista de España donde podamos empezar a divulgar. ¿Tenéis media hora o 25 minutos? Adelante, Salvador. Vamos a intentar lo que hay. No sé si va a intentar. Es que no estoy acostumbrado a los mítines y me cuesta un poco. Ponte aquí, el sol, más cerca. No soy capaz. Sacaremos nosotros. Ustedes sabían seguramente empezar esto, que eran las desigualdades sociales, a partir de ahora que son las desigualdades naturales. Me sabe muy mal que ustedes están pasando por algo. Les intentaba comentar que ustedes sabían ya antes de empezar lo que eran las desigualdades sociales, de ahora saben ustedes lo que son las desigualdades naturales. No son los que están aquí, los que están lo siento por esta ubicación que ustedes tienen. Ustedes, después de escuchar a Sofía, ya habrán podido deducir que es una gran amiga mía.
debo decirles que las palabras que me he dedicado son las palabras más hermosas que me he dedicado nunca. Me han vinculado a uno de mis héroes, que es Marx, también Simón Engels. Engels para mí es una persona con una gran capacidad filosófica, artística. Nunca he entendido muy bien por qué no se ha valorado su hermosa relación con Mary Barnes y, no sé, el tema del hijo de Engels. Mi relación es perfecta, muchísimas gracias. Lo que quería decirles hoy, lo tenía escrito, intento no superar los 8 minutos y adelante. Pues gracias por la invitación a la fiesta del PC, un año más, gracias a Ricardo y gracias a ustedes por su presencia. Ha sido para mí un gran honor que Ricardo pensara en mí para escribir el prólogo de su libro, un texto, lo sé muy bien, que no está a la altura de lo prólogo. Lo que les quiero comentar son 10 o 11 ideas o ideillas y se las voy a leer, comentar muy breve. La primera, el libro que estamos presentando para mí es un libro muy bien escrito. Y se agradece mucho este buen escribir en temas técnicos, en temas, digamos, difíciles, por así decirlo. Esto es marca del autor, porque desde mi punto de vista, Ricardo, todo lo que toca lo transforma en buena literatura. 2. Se habla en el libro de un tema esencial, tal vez, a veces, un pelín abandonado por la izquierda. ¿Por qué es esencial? Porque apunta a uno de los núcleos centrales del capitalismo realmente existente. Los ricos y muy ricos que oran a veces, pero pagan poco o no pagan. 3. Democratiza el libro, el asunto me parece muy importante, una cuestión para especialistas. Roba, como si fuese un prometido rojo, poder a los técnicos que hablan y piensan solo para técnicos. Pone a nuestro alcance, en la medida de lo posible, que es mucha, un libro sustantivo de menos de 250 páginas, el saber de los especialistas. Nos ayuda a fijar conceptos básicos de esta temática no siempre fácil. 4. El libro traduce a un lenguaje asequible términos que parecen incomprensibles en primera y segunda instancia. Nos ayuda, en definitiva, a ser ciudadanos y ciudadanas, a poder discutir con conocimiento de causa en la polis y en el ahora. 5. El título es magnífico, entra por los ojos a la altura de sus contenidos dignos de un gran escritor. No es una cuestión menor porque explicita una toma de posición, una concepción de la sociedad, de la justicia e incluso de la vida, de nuestra vida en general. 6. Es justo destacar también un punto que seguro que a ustedes no se les escapa, su finalidad de servicio. Este es un libro pensado para la inmensa mayoría que somos todos los ciudadanos y ciudadanas, no para élites insaciables. 7. Quiero destacar igualmente que este es un buen libro para retomar una vieja forma de proceder, de intervenir, de estar, que a mí me parece más mirada que nunca. De hecho, esto es una especie de ensayo, que sería la de los seminarios. Estamos ante un buen libro para discutir en grupo, para hacer comunidad, para acercarnos unos a otros y sobre todo para aprender, y aprender mucho. 8. Ricardo nos enseña la distancia que existe a veces entre el decir y el hacer, de lo que formulamos en este ámbito, en momentos de campaña electoral o cuando toca decir lo que toca decir, y las inmensas dificultades para llevar a cabo lo que con alegría formulamos. Nos enseña distancias, pero no para que permanezcamos pasivos, para que nos callemos, sino todo lo contrario, para que sepamos, para que seamos capaces de intervenir con acierto, con fundamento, para que no hablemos sin ton ni son. Diferencia política que podemos extraer. Seamos prudentes en el decir, informémonos bien antes de comentar, seamos coherentes en el actuar. 9. Por si fuera poco, este es también un libro que nos muestra los senderos que usan las grandes corporaciones para tomar o intentar tomar el pelo al Estado, para desgastar, para conseguir anular sus acciones. Son esos poderes reales, todos sabemos, un peligro para la ciudadanía, un peligro para una sociedad democrática que no renuncia a ser lo que aspiramos a ser, pero es en serio. 10. El libro de Ricardo puede ser además, que sí confío que lo sea, un libro en construcción. Es altamente probable que en unos capítulos y apartados nos enseñen más en futuras reediciones. La lucha por una política fiscal justa es un proceso sin principio definido y desde luego sin fin.
tarea permanente incluso en una sociedad socialista en sentido real, claro está. 11, si me permitiese, Ricardo, hay también otra joya, que es la dedicatoria del libro. No sé si puedo leerla, se la voy a leer porque es muy hermosa y creo que a mí me ha conmovido y a ustedes también les puede conmover. La dedicatoria es la siguiente: a mi madre, que acostumbra a entusiasmarse por los pequeños logros de mi vida más de lo que aquellos merecen. A mi amigo Manuel Martínez Llaneza, que está entre nosotros, cuya inteligente conversación supone siempre un estímulo constante. Y luego a Pilar, siempre. Me queda algo más, y es que, en mi opinión, al libro le subyace una filosofía. Yo no soy capaz de resumirles esa filosofía, pero creo que hay un poema de Brecht, uno de los últimos poemas de Brecht, Satisfacciones, que la resume muy bien, y con ese poema de Brecht me gustaría finalizar mi intervención. Satisfacciones, de Bertolt Brecht. La primera mirada por la mañana al despertarse. El viejo libro vuelto a encontrar. Rostros entusiasmados. Invierno, cambio de estaciones. Nieve, el periódico, el perro, la dialéctica. Echarse, nadar, música antigua. Zapatos cómodos, comprender, música nueva. Estudiar, viajar, cantar, sentir, cantar, estar con ustedes y ser amados. Muchísimas gracias. Podéis haber adivinado que Sofía era su amiga, podéis haber comprobado que son los dos amigos, que somos tres amigos, y es lo que uno hace, buscar a los buenos amigos para estas ocasiones y para que digan cosas tan hermosas de uno. En el poco tiempo del que dispongo, voy a intentar decir algunas cosas que puedan tener utilidad. En primer lugar, quiero decir por qué escribí este libro, por qué este libro existe. En segundo lugar, cuál es su contenido. En tercer lugar, me gustaría decir por qué pienso yo que este libro puede ser. ¿Qué es lo que este libro ofrece que probablemente otros libros no ofrezcan? Y voy a terminar con un dato judicial y un dato de actualidad para terminar en alto, como suelo decir en los programas de televisión, si nos permiten continuar. En primer lugar, ¿por qué este libro? De la experiencia que yo tengo como funcionario de Hacienda, siendo una persona de izquierdas y un ciudadano con una visión crítica de la realidad, surgían inevitablemente artículos de denuncia de lo que estaba pasando. Y artículos de denuncia de cosas que veíamos, que ven compañeros míos que no son de izquierdas, pero que son gente honrada y que está indignada por lo que está sucediendo, y que no vemos que salga ni a los debates públicos de los políticos, ni a los debates de los medios de comunicación, que se quedan en 4 ideas básicas, más o menos tópicas, algunas justas, pero que no llegan hasta el fondo. Entonces Salvador, por eso inevitablemente tenía que ser el prologuista, precisamente en una fiesta del PC, me sugirió que hiciéramos un libro de recopilación de artículos. Pero como uno tiene cierta propensión a escribir más de lo que le piden, hice luego un ensayo que ocupa prácticamente la mitad del libro, que se llama La anatomía del fraude fiscal, y que yo creo que enmarca el libro, y sobre todo es una síntesis que me costó muchísimo escribir, de lo que yo llevo viendo a lo largo de más de 25 años de experiencia laboral como funcionario de Hacienda. Yo soy socio fundador de la agencia tributaria porque yo entré como funcionario de Hacienda en junio de 1991 y la agencia tributaria empezó a existir el 1 de enero de 1992. Desde entonces he estado en distintos destinos y uno va viendo qué es lo que sucede y qué visión se tiene desde fuera, a veces un poco distorsionada, incluso desde un punto de vista crítico. Habréis oído, por dar ideas a las que puedan sonar, que en España hay en torno a 90.000 millones de euros de fraude fiscal
cada año, otras veces se dice 70.000 millones de euros. Luego, si vais buscando las estadísticas, os daréis cuenta de que el Consejo de Economistas, por ejemplo, dice que son en torno a 24.000 millones y que estamos en la media europea. Hay otros que lo cifran en torno a 40.000 millones. Realmente no sabemos cuál es el volumen de fraude fiscal. No puede haber, por definición, una estadística del fraude, porque el fraude son rentas evadidas, y si Hacienda no conoce dónde están las rentas, no puede contarlas. Lo que se pueden hacer son estimaciones. Y las estimaciones pueden ser más o menos aproximativas. Lo que es escandaloso en España es que haya diferencias tan disparatadas de unas a otras. Ese es uno de nuestros primeros males. No tenemos ni siquiera una estimación, no ya de fraude fiscal, sino de cuánta recaudación realmente perdemos. No tenemos un cálculo oficial de lo que en Estados Unidos llaman la brecha fiscal. En Estados Unidos, cada año, una metodología oficial única para todo el mundo, se calcula cuál es la brecha fiscal. El cálculo podrá ser mejor o peor, pero el cálculo es siempre el mismo, y por lo menos pueden saber si suben o si bajan. Es decir, pueden saber si las reformas que introducen en el sistema sirven de algo o no sirven. Nosotros no disponemos ni siquiera de eso. Esas son las cosas que se empiezan a analizar al abordar un sistema tributario que posee una complejidad monstruosa. Esa es una idea en la que insisto una y otra vez. No se justifica por la realidad económica un sistema tributario tan complejo. Y esa complejidad supone un auténtico escollo, y un escollo insalvable para los ciudadanos comunes, que en ocasiones pagan mucho más de lo que deberían pagar, porque no disponen de herramientas para poder conducirse en el laberinto, ya solo queda una, en el laberinto burocrático y legislativo, pero que es una oportunidad enorme para las grandes corporaciones y las grandes fortunas que disponen de profesionales, de buenos asesores fiscales, muchos de ellos venidos de la propia agencia tributaria, porque el cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado es el segundo, después del de los abogados del Estado, que tiene más gente en el sector privado, trabajando para grandes compañías, para grandes asesorías, para grandes empresas, y para ellos es una oportunidad de ahorro fiscal. ¿Hay diferencias de trato legal? Formalmente no. Yo lo explico también en el libro. Tampoco es que, como se ha dicho, y lo ha avalado incluso mis compañeros del sindicato de técnicos, el 20% de los funcionarios solo persiga a los grandes y el 80% persiga a los pequeños. No, es que el sistema actual posibilita que un auxiliar administrativo en una administración territorial valide 500 sanciones en una mañana, porque tiene todos los datos cruzados, porque la infracción que un pequeño empresario que tiene un bar puede cometer es dejar de pagar un trimestre de IVA, y porque está la motivación todo hecho. Pero un procedimiento sancionador de un acta de inspección de cerca de 2 años de una gran empresa tiene que valorar si hay culpa, si no hay culpa, en qué tramos, en qué cuotas, en qué no cuotas, y hablamos de sanciones que pueden ser de medio, 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros, que ellos, frente a las que ellos siempre van a pleitear y que muchas veces pierdes. Entonces, dedicas un equipo de inspectores, de técnicos, pero es que del otro lado tienes otro ejército. Y además es que el propio funcionamiento del capitalismo, de una economía capitalista fuertemente financiarizada, hace que sencillamente los pobres no tengamos acceso a mecanismos económicos que son los que ellos manejan. Es decir, lo que se llama, explico en el libro, precios de transferencia. Los precios de transferencia, hablamos de precios de transferencia cuando lo que se llama partes vinculadas, es decir, 2 agentes que están controlados por el mismo, por ejemplo,
dos sociedades de un grupo internacional hacen negocios entre ellos. Pueden intentar que el precio sea muy superior al medio del mercado o muy inferior para conseguir trasladar valor, para conseguir trasladar activos a donde fiscalmente les venga mejor. Esos son precios de transferencia. Si el grupo es un grupo internacional y puede funcionar en varios países, es posible que se estén trasladando capitales a placer. Y si además se puede negociar con gobiernos, porque tienes poder suficiente para negociar con gobiernos, no ya deslocalizaciones, no estamos hablando de una competencia fiscal que es funesta para la economía pero que es legal, no. Estamos hablando de negociaciones sobre la base de precios fraudulentos, de manipulación fraudulenta de precios para trasladar activos. Eso es muy difícil controlar por parte de los gobiernos, y si quien gobierna la Unión Europea es quien negocia, es mucho más difícil todavía, como podréis comprender. Esa es nuestra realidad, sobre la que evidentemente hay un sistema de tributos injusto, en el que cada vez pesan más los impuestos indirectos, impuestos como el IVA, y yo creo que en un entorno así no hace falta explicar por qué los impuestos indirectos son más injustos que los directos. Ya sabemos que aunque la Constitución ordene en su artículo 31 que todos los impuestos vayan sobre la capacidad económica, en los impuestos indirectos eso es muy difícil. Pero aquí explico que es que además es mucho más fácil introducir el fraude fiscal en los impuestos indirectos. Voy a terminar con una idea para no agotar el tiempo sobre eso. Hay uno de los fraudes de IVA más espectaculares. Sabéis que el IVA lo inventó un inspector de finanzas francés que después se hizo banquero, Maurice Loret. Se llegó a decir que era el impuesto más perfecto que existía. Tiene una particularidad que yo resalto también muchas veces, y que es una idea que tomé, yo creo que debidamente, de mi amigo Manolo, del IVA, es que tiene narices que los que están en contra de cualquier intervencionismo del Estado sean los más firmes partidarios de un impuesto que supone introducir en el mercado, en todas las fases de producción, una media de sobreprecio público del 20%. Como además está manejándose en distintos estados, con distintas haciendas, sin una federación política real, hay multitud de agujeros para introducir fraudes que no solo dañan a la hacienda pública, sino a los empresarios honrados que pagan sus impuestos, porque si tienes un margen del 20% sobre precio, puedes derribar a la competencia. Voy a terminar con algo que, para que veáis qué cosas, sin ser tan importantes como colocar y quitar lazos amarillos, los colores de las banderas o cuántos renglones copian en las tesis los políticos, cosas que no salen en los medios de comunicación. Con esto termino, y yo creo que vais a comprender de qué estamos hablando. Sentencia, ya segunda sentencia, por tanto, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre qué pasa si Hacienda descubre operaciones ocultas, en negro se suele decir. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que veáis que además hay una marca diferencial de la Casa de España en este asunto, sobre el mismo asunto. ¿Qué dicen los jueces del Tribunal Supremo? Que si Hacienda descubre una operación oculta hay que entender que el IVA va incluido. Pensad un poco en lo que puede significar. Si Hacienda descubre 100 en una operación, termino esto, 100 en una operación oculta, si no va incluido el IVA, te cobra 21 de IVA y te mete 100 en impuesto de sociedades como ganancia. Si va incluido el IVA, te puede cobrar 17 y pico, me parece que es, y te puede meter 80 y tantos de ganancia. ¿Cómo lo justifica el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, donde hay gente que sabe mucho, dice que la práctica social es que cuando alguien te da un precio, te dice este el boli vale 10, no te dice vale 10 más el IVA que es tanto.
Hombre, cuando se están negociando operaciones en negro, se supone que la práctica social no es esa. Pero la segunda razón es que dice, claro, pero es que entonces el que ha vendido en negro, no puede recuperar ese IVA de sus clientes. Claro, hay que permitirle que lo recupere. Y luego no se pronuncia sobre si puedes deducirte gastos ocultos. Sentencia del Tribunal Europeo. Hombre, claro que pierde el IVA de sus clientes, pero es que es un defraudador y él ya sabía que estaba ocultando Hacienda. Segundo razonamiento, evidentemente, no puede deducir ningún gasto. Esta es la diferencia entre los dos sistemas. Sí, con esto termino. Una cosa, hay libros que podéis comprar y luego estarán en el puesto de la locomotora durante la fiesta. Perdonad que me haya alargado, habrá más presentaciones y se podrá discutir del libro.